El 10 de mayo de 1998, en un descampado, en esa época eran tierras de la granja de Molizán, pero estaba descampado y abierto, prácticamente a unos no más de 300 metros al norte de la Ruta Nacional 51, a la altura del viejo cementerio de la Silleta, en una zona que había sido rastrillada supuestamente por más de 1000 efectivos de la policía, amigos, familiares, vaqueanos, sin ninguna vivienda, al menos 200 metros alrededor. Allí, un vecino de la Silleta, que se le había escapado un perro del camino que hacía, y con miedo de que carroñe, como se suele decir, o sea, que el perro vaya y a lo mejor algún animal muerto lo quiera comer, fue a perseguirlo, llamándolo. Y se vio que el perro estaba detenido frente a unos bultos. Esto es lo que divisó el vecino. Eran los cadáveres de Octavio Leguina, de 6 años, alumno de primer grado, y Melanie Leguina, de 9, cursando 4º grado. Una multitud acompañó los restos. Contamos el viernes pasado precisamente que la autopsia determinó que los niños tenían quemaduras en los brazos y en el pecho, en ambos pechos, que se hallaron restos de cocaína en sus cuerpitos. Obviamente los niños no eran adictos. O sea que habían sido obligados a aspirar y tragar cocaína. También Melanie, por ambas vías, había sido violada. Y había rastros genéticos de 2 hombres. Claro que sin los otros testigos, los testigos, para comparación no se sabe de quién es, solamente se ven rastros. Porque no había huellas, al menos dactilares, claras, evidentes. Contamos también que los investigadores se ilusionaron en un momento cuando vieron que Octavio tenía en sus manitos restos de cabellos. Y pensaron, bueno, ya está. Maniobra defensiva, trató de arrancarle los pelos a su agresor. Pero no. Eran los cabellos de Octavio. Indudablemente aterrorizado, horrorizado al observar cómo violaban a su hermanita, desesperado, él mismo se tomó los cabellos y se los arrancó, y era lo que tenía en sus manitos. Los niños habían sido destrozados, sus cráneos, a piedras grandes, no piedritas, piedras grandes, cabecitas de niños, de criaturas. Una multitud acompañó los restos al cementerio San Antonio de Padua. Era el peor crimen de 2 niños en la Argentina, en Salta. Repercusión, obviamente, nacional e internacional. Llegó a publicarse en España, Estados Unidos, toda Latinoamérica. Y lo que sucedía es que no había ninguna pista. Comenzaron
los investigadores, era otro sistema procesal. El juez dirigía la investigación, en ese momento era Aldo Rogelio Saravia. Tan desorientado estaba el juez y los investigadores que ordenó, por ejemplo, que se siguiese a periodistas para ver qué averiguaban. Uno de los seguidos en sus movimientos de investigación periodística es quien les habla. Y de pronto me encontraba con, policías de la brigada. A lo mejor estaba al fondo del río Arenales, para el lado de la Silleta. Porque había escuchado que habían visto autos o gritos de chicos, y uno seguía innumerable cantidad de pistas. Y estaba ahí y los veo a los policías, pero que llegaron después que yo. Y entonces, obviamente, le dije: sargento, ¿qué pasa? ¿Que me están siguiendo a mí? Me dice: ¿qué quieres, Illane? Saravia es el que dice que te sigamos también. O sea, eso para demostrar lo desorientada que estaba la investigación. Se consultó a una vidente, no dijo nada en firme. Habló: sí, los veo cerca, y bueno, toda una serie de gansadas. Se llegó a una pista, porque obviamente los policías, los de la brigada específicamente, tienen todavía, sobre todo los del CIP, pero mucho más los de la brigada, tenían muchas más calles, obviamente, y distribuido una amplia red de informantes o soplones, que eran personas comunes, civiles, pero que le tiraban datos a la policía. Entonces, con eso, ellos podían, digamos así, les toleraban algunos crímenes menores sin violencia, o cuestiones más pequeñas de drogas. Y entonces, mediante un informante, llegaron a una mujer, una prostituta del Bajo Chico, que allí todos, en palabras de la gente de la brigada, todos tienen algo sucio. Y entonces le dicen: o hablas por tu cuenta o tienes un montón de cosas por las cuales te podemos acusar. Entonces la mujer les dijo que el padre de los chicos había robado al fiolo, al protector de esta prostituta, de esta chica, una chica joven del Bajo Chico, le había robado a su fiolo, que a la vez también era narco, medio kilo de cocaína, lo cual es una enormidad, es una locura de dinero, millones de pesos. Y que entonces le habían encargado a dos malandras de poca monta, de ahí de la zona de Villa Asunción, y que uno era un rubio que tenía un remis. Con el tiempo se confirmó que era mitad verdad y mitad mentira eso. La parte de la verdad, por ejemplo, es que sí. Se llegó, recorriendo también un poco de historia, antecedentes, se circunscribió concretamente a la zona de la calle Coronel Moldes al 900. Y allí había una persona conocida porque pedófilo, drogadicto, remisero, muy fachero, al decir tanto de la gente de la brigada como de algunas mujeres, algunos travestis, tanto que le decían el alemán, el ángel rubio. Era Marcelo Alejandro Torrico, en aquel momento de 28 años. Con ese dato, lo buscaron.
En la ciudad no estaba, en la provincia no estaba, en Jujuy no estaba, porque tenía a su padre en Jujuy. Una familia bastante particular. Tanto es así que, por ejemplo, Torrico tenía 8 o 9 años cuando un comentario, nunca se sabe si, nunca se comprobó si esto era cierto, pero dijo que su abuela estaba cocinando pan casero y que mientras ponía y entraba el fuego, que estaba alimentando el fuego del horno de barro, él, siendo niño, arrojó combustible, querosén, al horno y que eso produjo que se incendiase el cuerpo. La mujer murió. Nunca se comprobó si es que había sido un homicidio intencional, porque bueno, no se puede decir una travesura que sea esa. También tuvo varias denuncias de haber violado a menores de edad, siendo él menor de edad, pero eran reiterados, sobre todo menores de edad. Estamos hablando de niñas, de prácticamente bebés, 4, 5, 6 años, y él ya de 9, 10, 12 años. Pero no estaba por ninguna parte. Hasta que llegaron a otro dato. Una ex novia, aparentemente despechada, dijo que habían huido en el auto que era de su padre, un Gazelle color pardo, con chapa de Córdoba, chapa patente de Córdoba, en ese momento tenía las X. El padre le había dado a Torrico el auto para que lo trabaje como remis y que solía hacer el trayecto desde el centro, desde la zona de la Coca-Cola, del puente de la Coca-Cola, como se lo conoce, hasta Villalola, San Luis, La Silleta y Campo Quijano. Y que estaban en Córdoba. Y que no estaba solo, sino con un cómplice. Un extraño cómplice, porque dijo que era, y la razón del despecho era, además de que se había ido con el auto del papá, había huido, la había dejado a ella, además dijo, y son pareja, tanto de correrías, delitos, consumo de pasta base, de cocaína, como también pareja sexual. Y se refería a Ariel Esteban Barandal. No estaban en Córdoba. Se contó con la colaboración de la policía de Córdoba. Hasta que les llegó el dato procedente del Gran Buenos Aires de que andaban por Quilmes, que donde supuestamente Torrico nació en el año 1971 en Quilmes. Y solía volver ahí porque también tenía familiares. Su familia estaba dividida entre una parte paterna de origen boliviano y otra parte materna de origen alemán. Y ambas familias se detestaban, estrictamente por cuestiones raciales. Se dijo también, o sea, de que, recuerdan que le decían el alemán o Ángel Rubio. Bueno, se decía también que Torrico era, bueno, de ideología nazi. Y un psicópata desalmado, pero que los buscaba o las buscaba a sus víctimas jovencitas, jovencitos, de piel oscura, para vengarse. Reitero, para humillarlas, dañarlas, atacarlas, y una venganza racial. Pasaron 10 meses hasta que
En ese momento, el jefe de la Brigada de Investigaciones, Mario Paz, el jefe de los investigadores, Vicente Cordeiro, pero fundamentalmente dos policías, Cabo Puca y Sargento Ramírez. Llegaron a Quilmes disfrazados de cirujas. Dieron con Torrico y poco después con Brandán. Torrico de inmediato confesó: sí, yo la maté. Y confesó que fue estrictamente porque estaba drogado, quería divertirse y quería violar a la nena. Solamente eso. Luego dijo en otra versión que había sido por una vendetta contra el padre. Eso jamás se comprobó. Fueron arrestados, traídos a Salta, encarcelados, procesados por homicidio calificado, por la alevosía, además de rapto y corrupción de menores agravado por el consumo de estupefacientes a menores de edad. El delito es perpetuo. El juicio fue a finales de 1999. Un tribunal presidido por el juez, en ese momento se llamaba Cámara Segunda del Crimen, estaban el juez Alberto Fleming, la jueza Susana Sálico de Martínez y su par Antonio Morosini. La fiscal Graciela Gudiño de Kieffer pidió el máximo de la pena. El tribunal los condenó a reclusión perpetua y prisión por tiempo indeterminado. Tiempo mínimo de cumplimiento de la condena, 25 años. El tribunal en su momento prohibió a los medios de prensa que tomen imágenes dentro de la sala. Y el ida y vuelta, el traslado, porque duró alrededor de 2 meses el juicio, iban cubiertos sus rostros, sus cabezas. En pantalla estamos viendo precisamente lo que fue, ya dentro del penal y años después, el rostro de Ariel Esteban Brandán, el cómplice de Marcelo Alejandro Torrico. Obviamente que quienes han visto es en el momento de ser detenido. Miren el aspecto de policía, precisamente del modo más popular, vestido en el momento de detener a Ariel Esteban Brandán. Lo está llevando ante el juez Saravia. Contaba que en la sala de audiencias, en ese momento ubicada en la calle Güemes, estaba allí en una casa familiar alquilada para el uso de la Cámara Segunda del Crimen. Se prohibió que se hagan imágenes, tanto televisivas como fotográficas, y solamente se permitió que haya, por ejemplo, en este caso, trabajábamos para el diario El Tribuno, que asistiese un dibujante. El dibujante al segundo día pidió por favor no ir más. Sucede que Marcelo Alejandro Torrico, al que están viendo en estos momentos en cámara, ya mucho más grande, en ese momento ya estaba, como en esta foto es de hace alrededor de 2 años, notoriamente envejecido,
Lo miraba sonriente a los ojos, de modo fijo, pero sonriente al dibujante. José Cerrudo, el dibujante. También a mí. Y yo le mantenía la mirada. Y realmente ahí confirmé lo que me había dicho el jefe de la investigación, Vicente Cordeiro. Además de pedófilo y psicópata, Torrico es absolutamente perverso y maligno.